Bueno, evidentemente estamos en pleno desarrollo de la emergencia todavía producto de los incendios en Ñuble, Biobío, la Araucanía. Viene la remoción de escombros, viene el operativo sanitario, pero ya ha empezado desde ayer y hoy día se han visto la entrega de las primeras viviendas de emergencia, mediaguas, derechamente mediaguas, pero que vienen, como decía también Techo, equipadas con kit de emergencia, con un kit sanitario. La reconstrucción es un tema bien complejo y que va a tomar, por supuesto, una buena parte de la energía del gobierno entrante. Queremos saber qué diferencias tiene esta reconstrucción, como por ejemplo lo que fue los mega incendios de Viña del Mar, cuáles son las complejidades de esto. Estamos junto a Enrique Matuska, él es director de Desarrollo Urbano Habitacional en Déficit Cero y fue además Seremi de Vivienda del gobierno del presidente Sebastián Piñera del primero, es decir, la reconstrucción del terremoto del 2010 es parte de la expertise. Primero que nada, Enrique, buenas tardes y bienvenido. Hola Iván, buenas tardes, saludos a todos. Bueno, gracias por estar acá. Partamos primero acabo de citar dos emergencias. Evidentemente, lo del terremoto del 2010 no es comparable con prácticamente nada a nivel mundial, porque es el cuarto terremoto más grande en la historia de la humanidad. 8.8, superado por el de Japón el año siguiente, 9.0, pero no hay nada... 3:30 M. Claro, ¿Cómo no olvidar? 3:34 de la mañana del 27, sí, del 23 de febrero. Es imposible olvidar. Dicho eso, esta emergencia y el desafío que plantea de reconstrucción, los incendios de Ñuble, Biobío y la Araucanía últimamente, ¿se puede comparar en algo a la dificultad de la reconstrucción de Viña del Mar 2024, este gran incendio que generó desafortunadamente 137 personas muertas y que tiene un factor intencional muy importante que hoy día se debate en tribunales? Solo desde el punto de vista de la reconstrucción, ¿son desafíos similares o son magnitudes de desastre distintas? Sí y no. Sí, porque desde el punto de vista metodológico, en el sentido de cuáles son las herramientas que tiene el Estado para poder llegar, se tiene que abordar de igual manera. La declaración de un estado de catástrofe, poder acogerse a ciertos incentivos. Por ejemplo, una vez que se activa el estado de catástrofe, se puede permitir desarrollar vivienda tipo que tiene ciertos incentivos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Y metodológica también. Primero, hoy día estamos tratando aún de salvar vidas. En ese sentido, Senapred está en primera fila, o sea, CONAF está en primera fila, segundo Senapred, y después viene obviamente la reconstrucción. Ahora, las escalas son distintas. ¿Ya? La cantidad de viviendas que se pierden. Exactamente, y eso no es por minimizar el dolor de las familias que hoy día están en Biobío y Ñuble, pero efectivamente las escalas son distintas. Ahora, la dispersión territorial también es otro factor. Cuando uno aborda una reconstrucción con distintas comunas, significa que desde el punto de vista administrativo son distintos alcaldes, son distintas coordinaciones, entonces hay que multiplicar esto por la cantidad de comunas que... O sea, se entiende, lo de Viña es más, por supuesto, en pérdida de vida humana. Una persona que se pierde la vida es una tragedia, para la familia no es comparable con nada, y eso, por supuesto, no hay nada que discutir al respecto, pero aquí llevamos 21 muertos, en el otro incendio murieron 137 personas. Lo de Viña del Mar estaba mucho más localizado geográficamente. Lo de Ñuble, Biobío, son 3 regiones. Claro. Hay una mayor dispersión territorial. Exacto. Pero además las características, y ahí me gustaría que por la experiencia que tienen Déficit Cero y además haber sido Seremi Vivienda en la reconstrucción del terremoto, en Viña del Mar hay muchos de títulos de dominio que se desconocen, de construcción irregular, viviendas de material ligero, quebrada, muchas veces que se depositan basura allí. En buena parte de los incendios de Ñuble, Biobío y la Araucanía estamos hablando de algunos barrios bien consolidados, vivienda de material sólido, títulos de dominio claro, barrios consolidados de algunos de 30, 40 y hasta 50 años. ¿Marca alguna diferencia eso? Sí, ¿o no toda la realidad de estos incendios son la que yo describo? Porque sí, hay de todo. Sí, efectivamente, hay de todo. Y eso es lo complejo, particularmente en los procesos de reconstrucción, cuando uno empieza a encontrar distintas diferencias. Porque aquí no hay una bala de plata. O sea, por ejemplo, cuando uno va a reconstruir, particularmente en Biobío, la experiencia que lo particular tuve, claro, uno se pilla con ciertas poblaciones con título de dominio, ciertos sectores no, y eso efectivamente retrasa toda la reconstrucción y además se genera una cierta competencia entre los distintos territorios, porque por justa razón dice, bueno, pero están reconstruyendo al lado y ¿por qué yo no? Y claro, ahí las explicaciones no funcionan. Ahora, queremos ver el lado positivo. Hay experiencia, particularmente en Biobío y Ñuble, hay experiencia de reconstrucción y estoy seguro que se van a tomar todas las medidas para que se trate de hacer una reconstrucción mucho más eficiente, particularmente, no solamente por los incendios, sino que también por el 27F. Enrique, legítimamente la gente podría desconfiar, sobre todo teniendo en cuenta que el proceso de reconstrucción de los mega incendios de Viña del Mar ha sido
tardía o derechamente fallida. No hay muchas más explicaciones que los números. La misma autoridad ha tenido que reconocer que ha sido muy lento el proceso. Y autoridades comunales han reconocido que el gobierno ha actuado lentamente en esa materia por diversos tipos de razones, pero la reconstrucción todavía es lenta. ¿Hay razones para desconfiar de que la reconstrucción se va a empezar a hacer bien o al estar en las postrimerías del gobierno de Boric y entrada de otro nuevo gobierno y que aparentemente el traspaso de información está siendo transparente y eficiente y en tonos muy cordiales? Eso es una buena señal. Yo creo, Iván, que siempre la comunidad va a tender a desconfiar de los procesos por algo natural. Yo recuerdo cuando estuvimos con expertos en Estados Unidos que para el 27F nos dijeron, miren, todo proceso de reconstrucción, todo, absolutamente todo, siempre va a ocurrir 3 situaciones importantes. A ver. La primera es que partiste tarde. ¿Es que qué? Partiste tarde. Ya, ok. Sí, bueno, ¿qué es lo que se le ha hecho al gobierno? Llegó tarde y el gobierno está a las 3 de la mañana ya con decreto de emergencia. En toda emergencia, trates de hacerlo muy bien. Siempre la sensación de la comunidad va a ser que llegaste tarde. Porque hay un dolor, porque hay una afectación, por millones de razones. Porque la casa se quemó. Claro, y si se quemó la casa, el Estado no responde. Exactamente. Entonces, la primera etapa es que siempre va a llegar tarde. La segunda etapa es con respecto a los procesos. ¿Por qué no avanzar más rápido? Y ahí siempre el Estado, las administraciones van a tratar de hacer licitaciones directas, saltarse los procesos. Entiendo, vamos uno a uno. El llegaste tarde lo entiendo porque si se quemaron las casas y se murieron las personas, bueno, se llegó tarde. Eso es bastante obvio y la percepción siempre va a ser así. En el segundo, los procesos. Antes de ayer ya se estaban entregando algunas viviendas de emergencia en San Nicolás y ayer en el Biobío, a una semana. ¿Es un proceso tardío? No, aunque sean... no, pero a lo que voy yo es que la sensación de la comunidad, siempre sería... cuando empecemos a ver ahora las próximas semanas, los próximos meses, no estoy hablando de la respuesta inmediata, porque, ojo, hoy día estamos llegando con la respuesta de emergencia. Sí, claro, son viviendas de emergencia. Son sus viviendas de emergencia. Pero cuando pasemos a la etapa de reconstrucción, siempre la crítica va a ser ¿por qué tan tarde? Ya. Entonces llegó tarde uno, 2, el proceso. El proceso. Y aquí es cuando la administración va a tratar de, como mencionaba, hacer licitaciones directas, tratar de buscar rápidamente poder volver a construir de manera mucho más eficiente, etcétera, etcétera. Y esto se da aproximadamente después de los 6 meses hasta los 2 años. Después de los 2 años es con respecto a la calidad. La calidad de la solución. La calidad de la solución. Esto se pudo haber hecho mejor. ¿Por qué no vimos esto? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque lo más importante en todo proceso de reconstrucción son 3 cosas: planificar, planificar y planificar. Y esto es muy relevante y por eso también me alegra que yo he estado en conversaciones con mucha gente de Biobío, por ejemplo, en que se está abordando la emergencia, pero también hay equipos que ya están mirando, particularmente Sergio Beresville, que fue Premio Nacional de Urbanismo, que desarrolló el plan de reconstrucción del borde costero en todas las localidades, en Biobío. Me comentó que ya está trabajando y poniendo a disposición la Universidad del Biobío, la Universidad de Concepción, con Economía Regional. Como una mirada más de largo plazo. Hay un ADN que es regional, que fue exitoso y que yo creo que por eso no me cabe duda que va a haber un buen proceso en adelante. Enrique, teniendo en cuenta la experiencia que tienen ustedes, y tú como director de desarrollo urbano habitacional en déficit cero, y también viendo lo que fue la reconstrucción del terremoto del 2010, ¿hay una estimación de cuánto puede tardar esta reconstrucción y cuánto puede costar esta reconstrucción? No tenemos estimaciones en términos porque todavía Senapred está levantando las FIBE. Hoy día recién dieron un comunicado que son 817 viviendas destruidas. Siempre los primeros catastros son mucho más bajos que lo que termina siendo. Así que yo creo en lo particular se va a sobrepasar las 1000 viviendas. Y con eso uno ya podría empezar a estimar en términos de reconstrucción de unidad. Pero aquí también lo importante es no volver a cometer el mismo error. Por lo tanto, al igual que en Viña, la zona de Tomé, Penco, Lirquén, Florida, no solamente va a haber que reconstruir viviendas, sino que también va a haber que dotar de equipamiento, espacios públicos, zonas de cortafuego, que ya había un déficit habitacional anteriormente al incendio. Ahora, Enrique, ¿se han aprendido de las lecciones? Por ejemplo, en Viña del Mar, cuando entrevistábamos a las personas, algunas personas decían, a mí se me han quemado 4 veces la casa. Esta es la 4ª vez que pierdo todo. Entonces uno dice, bueno, sí.
haciendo el ejercicio máximo de empatía. Naturalmente la gente que está en una toma no opta muchas veces por estar en una toma, no tiene más alternativa. Pero si se ha quemado 4 veces la casa es porque la casa está en un lugar donde no se puede vivir, no se puede habitar. Hay un informe de la CONMA que ha sido suficientemente discutido, que ellos pidieron hacer una cantidad de quemas X, quemas controladas, que se advirtió de la afectación. La afectación está siendo casi exactamente la que se predijo y vamos recién en el primer tercio de la temporada de incendios. Usted ha visto, nosotros hemos visto, se promocionan permanentemente estas comillas parcelaciones, vive en medio de la naturaleza y las imágenes que te muestran son una casa preciosa en un ambiente espectacular, rodeado de bosque. Que eso es como poner una casa en medio de una caja de fósforo. Hay un tema con la planificación urbana que no se ha mirado suficientemente en estas regiones donde conviven las poblaciones con la industria maderera. Los cortafuegos parece que ya no son suficientes por las dimensiones, por las distancias que hay entre el último pino o alerce que se planta y la pandereta de tu casa. Aparentemente esa normativa o es obsoleta por la magnitud de estos incendios de sexta generación que se llaman y también por la manera en que se parcela muchas veces. Sí, bueno, hay varios elementos, trato de ordenarlo. Primero, efectivamente, tenemos un problema de planificación y eso lo hemos discutido abiertamente. Desde Déficit Cero nosotros, precisamente con Sergio Beresfeld y con bastantes otros urbanistas, generamos distintas propuestas para mejorar la planificación en Chile y ahí la División de Desarrollo Urbano de esta administración acaba de aprobar un proyecto de ley que reforma los procesos de planificación. No olvidemos que modificar un plan regulador hasta hace poco era en promedio 8 años. Por lo tanto, modificar precisamente estas zonas que tú señalas eran 8, 10, 12 años para poder incorporar. Y esos son 3, 4 incendios y uno ve efectivamente 2023, 2024, 2026, claro. Creo que ahí ya tenemos algo bueno y que, claro, bueno, es recién el comienzo. Lo segundo es que yo algo de experiencia tengo en terremoto y en tsunami, pero el caso de los incendios es súper complejo. Uno pudiese asimilarlo probablemente al caso de los tornados en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en un terremoto hay una cultura ya instalada a nivel nacional en que, bueno, si hay un temblor ahora, hay un terremoto, sabemos medianamente... Lo primero que va a hacer, vamos a mirar qué hay sobre nuestras cabezas, lo que hay que hacer, efectivamente, o debajo de la mesa, etc. Perdón, y hay una cultura de construcción, y además hay una norma de construcción sísmica. Exactamente, después del 2010 incluso se modifica, se hace una modificación en términos estructurales, etc. Y también en temas de riesgo. Cuando hay un tsunami, ya sabemos que si el terremoto te botó, te dejó en el suelo... Esté bien borde costero. Es porque viene un tsunami, ¿cierto? Y están las vías de evacuación demarcadas y se hacen operativos. Claro, y se han hecho modelaciones, ahí Marcelo Lagos trabajó mucho con el Ministerio de Vivienda en hacer modelaciones y uno sabe por la geografía dónde dónde van a estar las zonas de inundación. Y efectivamente la planificación incluyó vías de evacuación, rutas rápidas, etc. Pero en el caso del incendio no. En el caso del incendio no sabemos dónde va a ocurrir ni cómo se va a mover. Hay estadísticas, efectivamente, el 90% de los incendios son de sur a norte porque ocurren en verano, porque en verano hay viento puelche. Pero de cordillera a mar. Exactamente. Pero más allá de eso, no sabemos en qué momento el fuego se va a mover hacia otro sector. Por lo tanto, la capacidad de reacción, no solamente de las personas, sino que además de las instituciones, es bien compleja. Es muy compleja. Y en eso yo creo que estamos débiles y que tenemos que también, así como los otros dos elementos, empezar a hacer una mayor cultura de cómo poder enfrentar estas amenazas. Enrique, antes que se nos vaya el tiempo, al margen de que estemos, y teniendo súper en cuenta que estamos todavía en la emergencia, no se ha apagado el último foco de incendio y queda todavía verano por delante, no llevamos ni la mitad del verano. Hay una estimación, al menos una estimación, de cuánto tiempo debiera pasar entre el término de la emergencia y la reconstrucción. Mira, en el caso del terremoto del 2010, al término del gobierno del presidente Piñera, si no me equivoco, había un poco más del 85% de reconstrucción, que es un número bien sorprendente teniendo en cuenta la magnitud del desastre. Los incendios de Viña son del 2024 y la tasa de reconstrucción va, entiendo que menos del 30, es bastante bajo. Llegó a estar en 8 a mitad de año y después subió un poco porque se han ido entregando más casas. Queda todavía un tramo largo, eso no se va a terminar probablemente el 2026 y quizás el 2027.
estas personas que están siendo afectadas hoy día, ¿tendrán que esperar 2, 3, 4 años? ¿Debiera ser antes que aquello? Primero, lo que va a asumir, o sea, lo que tiene este gobierno y lo que va a asumir una próxima administración es ver cuáles son todas las metodologías para poder avanzar rápido en una reconstrucción. Ahí también de déficit cero hemos levantado varias propuestas como las zonas de emergencia, modificación de subsidios, edificación directa, etc. Entonces, eso es un punto. Lo segundo, yo te diría que más que tener una bola de cristal y poder decir esta reconstrucción se va a demorar tanto, lo importante es que estas familias hoy día puedan tener solamente un invierno en estas condiciones, ¿ya? Y esperar que ya el próximo invierno ya puedan contar con una vivienda, con un resguardo. No estoy hablando de la reconstrucción completa, sino que lo importante ahora, y que esto sea muy importante, es que este invierno no lo pasen en una carpa, no lo pasen en una situación precaria. Enrique Matuska, director de Desarrollo Urbano Habitacional en Déficit Cero, muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias, Estamos Iván. en contacto, muy amable. Ok, adiós. Adiós. Vamos a seguir avanzando, por supuesto, porque el presidente electo José